insulina-glucagón se altere un poquito. Baja un poco la insulina y se eleva un poco el glucagón. ¿Por qué insisto en esto? Porque esta pequeña digamos, alteración de la relación insulina-glucagón a favor del glucagón hace de que se produzcan un poco de cuerpos cetónicos. Uno de ellos, que es el beta-hidroxibutirato, producto de la alteración de la relación insulina-glucagón, repito, se elevan los cuerpos cetónicos, principalmente el beta-hidroxibutirato, y este beta-hidroxibutirato, que es una cetona, pues va a ser el combustible, un supercombustible, un supernutriente para este corazón desvitalizado, que no puede utilizar glucosa. Le llega este supercombustible y el cardiomiocito pues se alimenta de este supercombustible y se revitaliza. Por esa razón, entonces, estos fármacos se usan como fármacos de primera línea para todo paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, sea diabético o no diabético. Y se cierra el círculo. Estos fármacos, estos inhibidores de la SGLT2, son fármacos reno o cardio-renoprotectores. Protegen el corazón, protegen el riñón. Entonces, todo paciente diabético que tiene insuficiencia cardíaca tiene que tomar un inhibidor de la SGLT2. Todo paciente que tiene problema renal, ahora ya no hablen, por favor, de nefropatía diabética. El término nefropatía diabética es un término ya histológico. Si ustedes, Recording in progress. Si ustedes tienen un paciente que tiene deterioro de la tasa de filtración glomerular o tiene proteinuria, o sea, albuminuria, hablen de enfermedad renal crónica. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando o se interrumpió la clase? No, ya está. Sí, se escucha. Ya, ok. Entonces repito, cuando tengan un paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, tienen que usar un inhibidor de la SGLT2 dentro de su arsenal terapéutico. Si tienen un paciente diabético con falla cardíaca, un inhibidor de la SGLT2. Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de la SGLT2? En el mundo hay 4. De estos 4, la ertugliflozina no tiene tantos efectos benéficos. En el mundo se acepta que estos 3 son los fármacos más importantes, inhibidores de la SGLT2. De estos 3, en el mercado peruano hay estos 2, la dapagliflozina y la empagliflozina. En la práctica, los 2 son muy buenos. Pueden usar cualquiera de los 2. Ya depende del gusto de ustedes, pero el efecto son similares, tanto con la DAPA como la EMPA. Estudios con dapagliflozina es el DECLARE-TIMI y el empagliflozina, el EMPA-REG, si quieren más información. Ya, vamos a entrar a los efectos metabólicos de los agonistas del receptor GLP-1. Esta es una familia importante. Entonces, le decía de que el GLP-1 es una hormona intestinal que tiene 2 efectos. Actúa sobre la célula beta liberando insulina y sobre las células alfa bloqueando el glucagón. Y bajo ese mecanismo de acción, pues la glucosa baja. Pero también tiene otros efectos, porque
esta GLP-1. Ahora, el término agonistas significa que no es, a diferencia de los inhibidores de la DPP-4, recuerden que el inhibidor de la DPP-4 lo que hace es inhibe al DPP-4 para que el GLP-1 se eleve. En cambio, estos fármacos son análogos, son fármacos que ya la ciencia ha creado con un tiempo de vida mayor como consecuencia de que no son destruidos por el DPP-4, resisten al DPP-4. Entonces, y como tienen un tiempo de vida larga, pues su efecto se mantiene por bastante tiempo. Y como son moléculas pequeñas, pueden ser capaces de entrar al cerebro y actuar a nivel central, porque se sabe que hay GLP-1 a nivel del cerebro. Y estos GLP-1 tienen mucha relación con la saciedad. Entonces, los agonistas de receptores GLP-1, aparte de bloquear glucagón, aparte de liberar insulina, también son capaces de disminuir la ingesta de alimentos, porque disminuye el apetito o aumenta la saciedad. Y también actúan sobre el vaciamiento gástrico, lo hacen lento. De tal manera que por esos mecanismos la glucosa cae, pero también algo muy importante, el peso del paciente cae. Es muy importante el efecto sobre el peso corporal. Y estos fármacos, los agonistas de receptores GLP-1, son los antidiabéticos que más reducen el peso en el paciente afectado. Muy bien. Para que sepan una pequeña diferencia entre los inhibidores de la DPP-4 y los agonistas de receptores GLP-1. Ambos son incretinas, por lo tanto, como su mecanismo de acción es semejante, solo que la diferencia es en la potencia. Los agonistas de receptores GLP-1 es de lejos mucho más potentes que los DPP-4, los inhibidores de la DPP-4, y estos fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan en el cerebro. En cambio, estos no actúan en el cerebro, solamente su efecto es sobre insulina glucagón. En cambio, estos fármacos, los agonistas del receptor GLP-1, sí tienen, aparte de estos efectos, acción a nivel cerebral sobre la ingesta de alimentos y sobre el vaciamiento gástrico. Y esto es porque el GLP-1 pues está en altísima concentración en la sangre. En cambio, los inhibidores de la DPP-4 liberan GLP-1, pero en una modesta cantidad. Vean, esta es más o menos para que tengan idea, la concentración de GLP-1 con estos fármacos y la concentración de GLP-1 con estos fármacos modernos. ¿Ok? Ahora, como ambos son incretinas, no deberían pues usarse juntos. Entonces, si tienen un paciente que está usando un inhibidor de la DPP-4 y van a usar ustedes un agonista del receptor GLP-1, tendrían que suspender esto. Ya no tendría sentido. O viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, juntos no tendría sentido usarlos. ¿Cuál es la diferencia clínica? Desde el punto de vista farmacológico, vean, los inhibidores de la DPP-4, sitagliptina, linagliptina, vildagliptina, evogliptina, son por vía oral, se da por vía oral. En cambio, los agonistas del receptor GLP-1 se da por vía subcutánea. Acá hay una diferencia sumamente importante, es por vía subcutánea, porque estos son proteínas y como proteínas pueden destruirse cuando se dan por vía oral. Entonces tienen que darse igual que la insulina por vía subcutánea, pero ojo, no son insulina. Bien, el efecto sobre las hormonas incretinas GLP-1 y GIP, pues los DPP-4 en rangos fisiológicos es una modesta liberación de GLP-1, en cambio
estos agonistas de receptores GLP-1 elevan tremendamente el GLP-1. Se da una vez al día los DPP-4. Hay uno que se da cada 12 horas, que es la vildarliptina, pero lo demás, sitagliptina, linaliptina, evoliptina, se da una vez al día. En cambio, los agonistas de receptores GLP-1 se da uno o cada 2 veces al día. Los modernos se da solamente uno al día, y hay otros como la semaglutide, que se da una vez por semana. Esta acción larga todavía no viene al Perú. Eh, los inhibidores de la DPP-4 tienen una acción modesta sobre el control de la glucosa. Son fármacos en realidad entre leves a moderados, efecto reductor de glucosa. En cambio, estos agonistas del GLP-1 sí son muy potentes. Pueden bajar hasta 2 puntos de niveles de hemoglobina glicosilada. Sobre el peso, ya les comenté que estos últimos pueden reducir en forma importante el peso, en cambio los DPP-4 son neutros. La hipoglicemia no se produce prácticamente en ellos. El apetito sí se suprime con los GLP-1, los agonistas. El vaciamiento gástrico también se vuelve lento con los agonistas de GLP-1. Y estos fármacos últimos sí pueden a veces producir síntomas. Puede haber náuseas, vómitos, diarrea. Por eso cuando se da hay que darlos en forma escalonada, de pequeña dosis, ir aumentando poco a poco. En cambio, los DPP-4 sí se ha dado dosis plenas, son bien tolerados. Otros efectos de los agonistas de receptores GLP-1 son actuar como mecanismo antiinflamatorio, baja la inflamación, y eso es algo importante en el diabético. Les comentaba de que la diabetes no es solamente hiperglicemia, sino también es una enfermedad inflamatoria. Entonces, estos mecanismos, estas moléculas inflamatorias, pues son disminuidos por estos agonistas del receptor GLP-1. Hay una disminución del estrés oxidativo también. Bueno, y hay múltiples efectos pleiotrópicos, así como la metformina, con los agonistas del receptor GLP-1, y se sabe que ahora otro blanco que se está estudiando de estos fármacos es a nivel cerebral. Hay muchos estudios sobre el Alzheimer, y probablemente en los próximos años se sepan. De tal manera que estos agonistas de receptores GLP-1 pueden actuar sobre el corazón, porque los estudios han demostrado que en pacientes con un evento cardiovascular, o sea, angina, infarto, un ACV, hay disminución probada de muerte cardiovascular y de nuevo infarto y de nuevo stroke. Es decir, en un paciente con alto riesgo cardiovascular de origen aterosclerótico, está indicado estos fármacos. Todo paciente diabético, por lo tanto, que tenga angina, que tenga infarto, que tenga una ACV, es decir, una enfermedad cardiovascular, un evento cardiovascular, tiene su riesgo de otro evento es muy alto. Estos fármacos, estos agonistas de receptores GLP-1 han demostrado disminuir tremendamente ese riesgo. También estos agonistas de receptores GLP-1 pueden actuar a nivel renal, así como los SGLT2, los inhibidores, también tienen efectos protectores sobre el riñón, pero los SGLT2 están un poquito más arriba. Entonces, la fortaleza de estos fármacos es la protección cardíaca de eventos nuevos ateroscleróticos. También, repito, a nivel renal, a nivel hepático también, y se sabe o está en estudios sobre algunas enfermedades degenerativas a nivel del sistema nervioso, como el Alzheimer. Entonces, estos inhibidores de la SGLT2 producen cardioprotección. Todo paciente que tiene un corazón debilitado por un infarto o angina tiene que recibir estos pacientes, este grupo de fármacos. Y también
se ha visto a nivel renal efecto sinérgico con los inhibidores de la SGLT2. O sea, se puede dar un SGLT2 con GLP-1 y su efecto es sinérgico, potenciador a nivel renal y también cardíaco. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Ok, ¿están cansados o seguimos? Seguimos nomás. Ya, vamos a conversar algo sobre insulinas. Entonces les comentaba, vean, desde el punto de vista de la eficacia, entonces nosotros podemos tener fármacos antidiabéticos que bajan bastante la glucosa, y ahí están los agonistas de receptores GLP-1. Sin embargo, el que baja más la glucosa es la insulina. Entonces, si ustedes tienen un paciente con glucosa muy alta, 300, 400, pues tendrían que usar insulina. ¿De acuerdo? Hay indicación específica del uso de insulina. ¿Ok? Sin embargo, también hay que reconocer que al igual que las sulfonilurias, la insulina puede producir hipoglicemia, lógico, porque su efecto de la insulina es bajar la glucosa. Entonces, si ustedes dan mucha insulina o no reducen a tiempo la dosis de insulina, puede el paciente experimentar hipoglicemia. También, al igual que las sulfonilurias, puede aumentar el peso por su efecto anabólico. Como libera insulina o hay más insulina en el cuerpo, pues la insulina es una hormona anabólica, ¿no? Favorece el depósito de grasa en el tejido y eso aumenta el peso del paciente. Ahora, hablando de insulinas, hay insulina de bajo costo y de alto costo. El de bajo costo, pues, son las insulinas humanas. Ustedes van a encontrarlo, son insulinas humanas, es decir, son las mismas que nosotros producimos, solo que se producen por bacterias. Se les da el ADN, el ARN mensajero a esas bacteritas y las bacterias producen insulina. Son las mismas que nosotros tenemos. Se les ha agregado unas moléculas, unas como zinc y protamina, y esas son las insulinas humanas. En cambio, los análogos son ya sintéticos, son insulinas idénticas a lo que tenemos, pero han sido modificadas. Hay unos aminoácidos que han sido cambiados. ¿Con qué efecto? Para que no sean destruidos fácilmente y de tal manera que su tiempo de acción sea mayor. Las insulinas no tienen efecto benéfico cardiovascular, de acuerdo, es efecto neutro, tampoco lo empeoran. Sobre la falla cardíaca tampoco, ni empeora ni mejora. Sobre el problema renal, ni empeora ni mejora. O sea, no empeoran ni mejoran, pero toda situación en la cual ustedes tengan un paciente con problema renal, por ejemplo, serio, en la cual ya los antidiabéticos no se pueden usar, tienen que usar insulina. En un paciente con enfermedad hepática serias, con una cirrosis, ya los antidiabéticos no se pueden usar, tienen que usar insulina. En un paciente que va a ser operado, en la cual ya no se usan los antidiabéticos, tienen que usar insulina. En una situación de sepsis, donde hay cuerpos cetónicos que se producen por la sepsis, por la anaerobiosis. Entonces, si esta cetogénesis y la anaerobiosis puede conllevarlo a una cetoacidosis diabética. Entonces, toda situación en la cual haya una o riesgo de cetoacidosis, toda situación que haya riesgo de cetoacidosis diabética, tienen que usar insulina. Entonces, hay muchos tipos de insulinas. Las insulinas, las antiguas, pero que todavía se venden como las insulinas humanas, son insulinas
que en el frasco, este es el frasco, todos son frascos, en el frasco están, digamos, como precipitadas en cristales. Se inyectan y estos cristales se van liberando de a pocos. Ese es el efecto de la insulina NPH, por ejemplo. La NPH, que es de acción intermedia. El nombre comercial más común, el Humulin N, N de neutra, de NPH. Entonces, eh, es, se sigue usando en los hospitales, de hecho yo lo he usado, se sigue vendiendo, pero por supuesto que hay insulinas que son muy superiores. Ahí ahora lo vamos a ver. Esta es otra familia de insulina que es la glargina. La glargina es un hexámero, vean, que está en el frasco, está como flotando, no está concentrado como cristales acá, pero cuando se inyecta, sí eh, se juntan como multihexámeros. ¿Cuál es la diferencia con la NPH? Eh, Vean, cuando ustedes dan por vía subcutánea NPH a una persona a nivel subcutáneo, esa insulina que se ha depositado se va liberando, pero la liberación, el que se absorba más o menos del tejido subcutáneo a la sangre dependerá de la cantidad de sangre que hay en esa zona. Si es una persona deportista, pues de repente se absorberá con más avidez la insulina. Si es una persona que tiene mucho panículo adiposo, de repente se absorberá menos, etc. Entonces, hay algunos mecanismos locales que hacen que la liberación o la absorción, perdón, de la insulina NPH, pues no sea como uno quiera. En cambio, la glargina, que es un análogo de la insulina, sí tiene una absorción más regular. ¿Por qué? Porque en el frasco está flotando, pero al liberarse en el celular subcutáneo ya no depende de la circulación, sino depende del pH. Cuando hay un pH ácido, pues un pH específico se cristaliza o se junta como multihexámeros, se juntan todos y se va liberando poco a poco, en forma más regular. Ya no dependerá mucho de la cantidad de sangre que haya, sino depende del pH local. Esta insulina glargina U300, la única diferencia con la U100 es de que puede haber más cantidad de insulina almacenada. Vean, entonces puede haber mayor liberación o por más tiempo, o sea, un tiempo de vida más larga de la U300. Detemir es una insulina que tiene también una forma muy peculiar de liberación, ya prácticamente no va a salir del mercado. Esta glargina sí es útil y este Degludec. Este Degludec es el más moderno que está en el mercado. El Degludec es igualito, está soluble en el frasco, se inyecta y se forman multihexámeros aquí y luego se va liberando lentamente. ¿Cuál es la diferencia entre Degludec con glargina? En el tiempo de vida. El tiempo de vida de este Degludec es mucho más largo. Y sus picos, porque así sean insulina de acción larga, tienen un pequeño pico, es mucho menor. Por lo tanto, se aproxima a lo más fisiológico en cuanto a la liberación basal de insulina. ¿Ok? Entonces, en la práctica, ustedes van a usar, si están en centros de salud NPH, van a usar glargina, porque puede ser que estos ingresen al centro de salud, y en la práctica privada va a haber glargina y también Degludec. Estas otras insulinas
Ya hay una insulina como la ICOD, la ICODE, que dura una semana. Son insulinas de acción mucho más largas. Todavía no está en el mercado, pero probablemente salga en los próximos años. Ok, entonces la insulina glargina, vean, se ha modificado algunos aminoácidos y eso hace que no sea destruido por los enzimas y la liberación sea mucho más duradera. Su tiempo de vida es de un día, son de 12 horas y puede durar un día. El de Gludec se le ha agregado un ácido graso y un alcohol y con ello su tiempo de vida es mucho más. Es de la insulina de Gludec, vean, en el vial está como un diexámeros, luego se inyecta por vía subcutánea y se producen multiexámeros y luego se van liberando poco a poco en forma de dímeros y luego monodímeros. Y en la práctica clínica, si uno se basa en el control de la glucosa, es decir, ¿quién controla mejor glucosa? Los dos son iguales. ¿Ya? No hay diferencia entre dar insulina glargina con insulina de Gludec. Ambos son análogos en insulina. ¿Ok? No hay relación en cuanto a quién protege o quién es más deleterio, vea muerte por causa cardiovascular, es igual. O sea, no hay relación, infartos. No, acá hay una pequeña diferencia, pero no es significativa. Stroke, todo eso igualito, o sea, no hay relación. ¿Cuál es la diferencia entre glargina con Degludec? La diferencia está en el riesgo de hipoglicemia. El riesgo de hipoglicemia es menor en pacientes que usan Degludec, que es el que es más estable y de acción más larga. Entonces, ¿cuál es el concepto, la idea? Si ustedes tienen un paciente que está usando insulina y usa NPH y está con hipoglicemia o no hay un buen control, la NPH tiene que darse 2 veces al día. Bueno, más práctico, menos riesgo de hipoglicemia es con glargina. Si ustedes ven que con glargina hay cuadros de hipoglicemia, cambien a Degludec. El riesgo de hipoglicemia es mucho menor y eso es significativo. Si ustedes tienen un paciente que está usando pastillas y le van a dar insulina y por ahí ha habido antecedentes de hipoglicemia o es un paciente con riesgo de hipoglicemia, paciente renal, paciente hepatópata, paciente delgado, vive solo, no come bien, etcétera, pues si van a usar insulina, usen Degludec. Ese es lo que ustedes tienen que llevar de mensaje. El Degludec comparado a glargina conlleva menos riesgo de hipoglicemia, punto. Y también es más caro, por supuesto. Ahora, algo importante, tienen que mantener la cadena de frío. Estos fármacos, vean, cuando están, por ejemplo, en el hospital o en la farmacia, tienen que estar en una temperatura de 2 a 8 grados. Si ya el paciente se está administrando, tiene que estar entre 15 a 30 grados y su uso es por 4 semanas ya abierto. Entonces, estos fármacos, estas insulinas modernas pueden ser transportados, tienen su mecanismo de transporte, pero no pueden estar fuera del refrigerador por más de 24 horas. Tienen que mantenerse en esta temperatura, si no, disminuye su efecto biológico. ¿Cuáles son las características de las insulinas basales? Recuerden que hay 2 tipos de insulinas, unas que actúan rápidamente, esas son preprandiales, y otras insulinas de acción largas, que son las insulinas de acción, son basales. La NPH, la de Temir, que ya no está, todavía se vende, pero va a salir del mercado. La glargina, va a salir del mercado porque ha sido superado por glargina.
y el Degludec. Entonces vean, esta NPH, cuando se administra, pues a las 2 horas está actuando. Y su pico es de 4 a 8 horas y la duración de 10 a 16 horas. Es decir, para que esté todo el día, su efecto sea duradero en 24 horas, tiene que aplicarse 2 veces al día, la NPH. 2 veces al día. En cambio, la glargina U100, su efecto empieza a la hora o 2 horas, lento, y dura hasta 24 horas. Es 24 horas. Su tiempo de vida es de 12 a 14 horas. Y la Degludec, vean, su tiempo de vida es de 25 horas y puede durar hasta 2 días prácticamente su efecto. Entonces son insulinas más estables con menos excursiones, por eso su riesgo de hipoglicemia es menor. Y acá lo van a ustedes ver, acá falta el Degludec, pero vean, la insulina, los análogos de acción ultra rápida actúan rápidamente, prácticamente se inyectan y a los minutos está actuando. Es la insulina Lispro, la Aspart y la glulicina. Los tres hay en el mercado. Lispro, nombre comercial, es Humalog. Aspar, nombre comercial, Novorapid. Glulicina, nombre comercial, Apidra. ¿Ok? Vean el pico, prácticamente actúa, el pico es a la hora, pero actúa ya en unos minutos. Y luego en 3, 4 horas ya no hay. Su único efecto es evitar que la glucosa se eleve después de comer. Esta es la insulina NPH, vean, la NPH pues recién a las 2 horas está actuando, su pico de entre 4 a 8 horas y luego cae en los 15, 16 horas. Por eso tiene que darse cada 12 horas el NPH. La glargina, vean que no tiene tanta elevación como el NPH y su efecto es de 24 horas. Si ponemos aquí el Degludec, pues su pico es más pobre comparado a la glargina, pero su efecto es más duradero. Por lo tanto, toda insulina que tiene que ser, mientras más plana sea y mayor tiempo de vida, es mejor porque simula a la liberación endógena de insulina. Son insulinas de acción larga. Bien, veamos cómo se administra la insulina. Hay varias formas, pero, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que está usando pastillas, metformina, DPP4, SGLT2, puede ser GLP1 también, pero está con antidiabéticos y su glucosa está alta, usando antidiabéticos. Entonces necesitan un fármaco adicional. Y en este caso puede ser insulina, pues ese se llama insulinización basal. Muy bien, el paciente de repente está con metformina, está usando 1000 en el desayuno, 1000 en la noche, y está con glucosa en 300, está descompensado, tengo que usar insulina. Entonces le voy a agregar insulina. La forma más sencilla de usar, yo reconozco que cuando ustedes sean médicos van a usar, y ahora cuánto le aplico, usen una pequeña dosis de insulina basal, ya, glargina, ok, usen glargina. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto es pequeña dosis? 10 unidades. 10 unidades. Si tienen temor, pues usen 5 unidades, pero cítenle unos días. Pero 10 unidades es una dosis pequeña. Claro, en teoría se puede usar 0.2 unidades por kilo. Un paciente que pese 80 kilos, 0.2 es 16 unidades. Bueno, si no hay experiencia en ello, usen menos dosis, 10 unidades. Por eso, mantengan su metformina
Se supone que el paciente está tomando metformina, está con glucosa en 300. Bueno, mantenga su metformina y le voy a dar insulina en la noche. Basal se llama eso, muy bien. Cena y luego se aplica 10 unidades de una insulina, de glargina o de Gludec. Muy bien. Si es NPH, también usen pequeña dosis, 10 unidades antes de acostarse, o sea, en la noche, ¿no? Eso es la insulinización basal, pastilla insulina. Muy bien. Si el paciente está abusando, por ejemplo, varios antidiabéticos, metformina, sulfoniluria, y van a agregarle insulina, prefieran bajar la dosis de la sulfoniluria, porque, repito, la sulfoniluria puede provocar hipoglicemia. Entonces, si van a darle insulina, bajen la dosis de sulfoniluria, principalmente si está con dosis altas, y agreguen insulina. Hay otra fórmula, otra forma ya más compleja, quizás es para el especialista, pero algunas veces el no especialista lo puede usar, es basal bolo, en la cual, por ejemplo, un paciente que está con glucosa de 400, 300, más de 300, y no toma sus antidiabéticos, o es un debut de diabetes, no toma ningún antidiabético, y voy a insulinizarlo, y por supuesto lo voy a hospitalizar. Entonces, pesa 80 kilos. Ya se puede darle 0.3 a 0.5 unidades por kilo. Por ejemplo, 80 kilos, muy bien, la dosis mínima será de 24 a 40 unidades. Muy bien, 24 a 40, 30 unidades. Muy bien, decido las 30 unidades. Entonces, ¿cómo doy esas 30 unidades? La mitad de esas 30 unidades, 15 basal y 15 preprandial. Entonces puedo usar, he calculado de 24 a 40 por el peso que es 80, muy bien, me quedo con 30, dosis intermedia, mitad, 15 unidades basal, puede ser glargina o de Gludec, o en el pH si quieren, y la preprandial 15, por ejemplo, 5, 5, 5. 5 antes del desayuno, puede ser Novo Rapid, o sea, el Asparto, o Glulicina, o Humalog, o si tienen, en hospitales hay un Moliner, insulina humana. Quizás, como el tiempo de vida de la insulina humana es un poco más larga, no tan corta como las modernas, los análogos, pues pueden de 5 bajar a 3, pero usen antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. ¿Comprenden? Entonces, en teoría, repito, se han calculado 30 unidades, 50% como basal y 50% preprandiales. 15 basal, 5, 5, 5. 5 desayunos, 5 almuerzos, 5 cenas. Esa es una forma práctica. Ahora, si está usando antidiabéticos orales, entonces simplemente mantienen los antidiabéticos y dan un poco de insulina antes de una comida más importante, usualmente es en el almuerzo. Pueden dar 4 unidades de insulina de acción rápida, Asparo, o sea, Novo Rápido, Rapidra o Malog, antes del almuerzo, 4 unidades, una dosis pequeña, o sea, 3 a 5 unidades, y luego una pequeña dosis de insulina basal, puede ser 10 unidades de insulina glargina o de Gludec en la noche, y van reduciendo poco a poco la dosis de antidiabéticos orales. Esa es una forma basal bolo de intensificación. Recuerden, cuando un paciente está hospitalizado, el objetivo no es la euglicemia, sino que no esté con glucosas por encima de 180, y el objetivo es que maneje glucosas entre 110 a 140. Ese es el objetivo. Muy bien.
Hay también premezclas, pero preferiría no usarlo, no mencionarlo porque sí es más complejo su uso y eso déjenlo al especialista. Ustedes usen insulinas basales, puede ser basales de acción, una sola dosis al día, en la noche, NPH, Glargina o Degludec. El basal bolo es el que mejor controla la glucosa en ayunas y postprandial. Le están dando una insulina de base y una insulina antes de una comida o de antes de su almuerzo o cena. La basal controla solo la glucosa de ayuno, no la postprandial. La postprandial es con la insulina de acción ultra rápida. ¿Okay? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Ok. Para que se entienda mejor entonces los casos, ¿no? Vean este paciente, no vamos a discutir los síntomas, nada, simplemente detalles concretos. Un paciente de 50 años que debuta su diabetes con glucosa, vean, 135 y 6.8 de glicosilada. Tiene colesterol alto, LDL, tiene triglicéridos un poquito alto. Normotenso, es obeso. Entonces, es un paciente edad media, obeso, con glucosas levemente elevadas en rango de diabetes. Por supuesto que voy a tratar la dislipidemia, pero ¿qué fármaco antidiabético usaríamos? Pues vamos a cambiar su estilo de vida, pero es un paciente ideal para usar metformina. Es obeso, no está muy deteriorado clínicamente, con glucosas levemente altos. Metformina, tranquilamente. Si no tolera la metformina, pueden usar un DPP-4, sulfoniluria, pueden usar, pero siendo obeso y teniendo glucosa un poquito alto, si van a usar sulfoniluria, que no es el de primera elección, pequeña dosis. Pequeña dosis. ¿Cuándo es pequeña dosis? Pues una gliclazida, mitad 30 miligramos o glimepiride 2 miligramos junto con su principal comida, que es el almuerzo. Pero de primera elección sería metformina. Pero vean, si este paciente diabético está ya con glucosas más altas y es debut, aquí tranquilamente podríamos usar terapia combinada ya porque está con glucosas altas. Entonces podemos usar la metformina con otro fármaco, por ejemplo con un DPP-4. Ya vienen presentaciones juntas. Un DPP-4 con metformina. Alguien me preguntará, pero el sulfoniluria de metformina podríamos usar también, pero recordando de que puede haber hipolicemia. En este caso, para evitar ese riesgo, podríamos usar esta combinación. Muy bien. ¿Qué pasa si está ya muy descompensado? 350, una glicosidad de 10, está muy descompensado, ya hace buen tiempo está descompensado. Entonces, pero el paciente está descompensado, pero no está muy deteriorado. Es decir, si el paciente está infectado o está con una neumonía, una urosepsis, lógico, voy a hospitalizarle, le voy a dar insulina solamente. Pero no va a su consulta, ha bajado algo de peso, algo de sed, no orina mucho, orina un poco más, pero no está muy deteriorado. Pueden usar metformina, por ejemplo, e insulina en la noche, ¿ven? Terapia mixta, metformina e insulina. Entonces, o pueden usar DPP-4, citaliptina con insulina, Glargina o Degludec, eso a su consideración. Si aún así con esta combinación está con glucosas altas, se puede agregar una insulina preprandial, o sea, Humalog, el Novorápido o el Apidra, o sea, el Lispro, Aspar o Glulicina antes de la comida. Pequeña dosis, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades antes del almuerzo. Muy bien. ¿Qué pasaría si el paciente está con un DPP-4 con metformina? Ya sea, ya está tratado y aún así no está en meta, vea, está en tratamiento
y tiene glucosas altas, o sea, necesito algo más. Esto es dosis plena, ya no se puede aumentar la dosis de estos fármacos, pero no, con esto no logra el control metabólico. Pero consideren, vean, este es un paciente de buen tiempo de enfermedad, 12 años. Llamo de buen tiempo cuando es más de 10 años. Es hipertenso, tiene colesterol alto, vean, es obeso. Entonces, un paciente diabético, obeso, con colesterol alto, con hipertensión, con buen tiempo de enfermedad, es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Entonces, le agregaría ahí un inhibidor de la SGLT2 al tratamiento del DPP4 con metformina, que lo usan en desayuno y en la cena. Le puedo agregar un inhibidor de la SGLT2, el de su gusto, pero puede ser cualquiera de los dos, dapagliflozina de 10 o empagliflozina de 25 al mediodía, puede ser junto al almuerzo. Con ello, no solamente controlo la glucosa, sino también protejo corazón riñón, porque es un paciente de alto riesgo. Tener alto riesgo significa que puede haber un evento cardiovascular en cualquier momento. Pero si este paciente ya tiene un evento, tiene angina de pecho y está descompensado y está ya en tratamiento, tiene que haber un fármaco protector cardiorrenal, pero que proteja eventos ateroscleróticos. De hecho, porque ya tiene angina, tengo que darle un fármaco protector cardiorrenal, principalmente cardíaco aterosclerótico. Y en este caso, los agonistas del receptor GLP-1. Este paciente estaba con DPP4 metformina. Esta es una incretina. Entonces, como le voy a dar otra incretina, suspendo nada más, lo dejo con metformina, solo metformina, y le doy o liraglutide o dulaglutide. Los dos hay en el mercado. Semaglutide es el mejor, pero todavía no llega. Quizás el otro año va a llegar semaglutide y es de acción semanal. El liraglutide se da por vía subcutáneo diario y este dulaglutide se da semanal también. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Una diferencia es el tiempo de acción. Dulaglutide se da una vez por semana, liraglutide es diario. Pero los estudios han demostrado protección cardiovascular más importante con liraglutide que con dulaglutide. Y liraglutide, como es una molécula pequeña, atraviesa la barrera hematoencefálica y actúa sobre el centro del apetito, baja el apetito, por lo tanto controla mejor el peso. Dulaglutide no tiene ese efecto. Su efecto sí es protector cardiovascular, menor que liraglutide. Su fortaleza de dulaglutide es administración semanal por vía subcutánea. En cambio, liraglutide es diario. Muy bien. En conclusión, si tienen un paciente, este es el resumen, un paciente con diabetes mellitus tipo 2, vean si tiene una enfermedad cardiovascular o no tiene enfermedad cardiovascular, o su riesgo tiene alto riesgo o no tiene alto riesgo. Si no tiene una enfermedad cardiovascular de fondo, su riesgo no es muy alto, pueden usar cualquiera de ellos, en realidad cualquiera. Ya eso lo dejamos de acuerdo a la experiencia del médico, de acuerdo a los beneficios que tiene cada uno de ellos, de acuerdo a su gusto, por último, a los objetivos y al costo también. Desde el punto de vista de costo, lo más cómodos son las sulfonilurias, la metformina y la pioglitazona. De acuerdo a los beneficios cardiorrenales, pues los GLP-1 y los SGLT2 están ahí, la metformina en tercer lugar. Si es un paciente que tiene un riesgo de hipoglicemia, pues usaré de repente un inhibidor de la DPP4 para evitar que haya hipoglicemia. Es una persona anciana que tiene múltiples problemas, no tolera fármaco, pues un DPP4 es suave, tolerable. ¿De acuerdo? O sea, los objetivos también son importantes. Pero si es un paciente con enfermedad cardiovascular
tiene que haber un agonista del receptor GLP-1 y un inhibidor de la SGLT2. Entonces, si su objetivo, por último, es peso, además del control metabólico, es bajar el peso en forma importante, los agonistas del receptor GLP-1 en primer lugar, los inhibidores de la SGLT2 en segundo lugar y la metformina en tercer lugar son los fármacos de su elección. En este caso, cuando hay una enfermedad cardiovascular renal, yo diría también, si es de origen aterosclerótico, el agonista del receptor GLP-1 tiene que estar. Si es una enfermedad renal crónica, primero el inhibidor de la SGLT2, segundo agonista de GLP-1, y si tiene falla cardíaca, el inhibidor de la SGLT2 tiene que estar ahí como fármaco de primera elección. Ok, amigos, eso es lo que quería comentarles. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Sí, muy bien. Ok, entonces mi agradecimiento, no sé, a ustedes por su atención, mi agradecimiento a Martín por la invitación, no sé si está Martín o... Sí, Jesús. Oye, Martín. amigo, agradecerte por la gentileza de compartir toda esta gran experiencia que tienes. Yo creo que ha sido unas clases magistrales las que nos has dado y gracias a ti por tu tiempo. Ok, que le vaya muy bien. Mucha suerte. Gracias. Gracias, chao Martín. Nos vemos.